Quieres saber cómo se da una emoción y quieres saber cómo mirar de controlar esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos totalmente distorsionados que no te ayudan en nada. Pues este es tu vídeo. Venga, vamos allá. Lo primero que quiero es que comprendas cómo funciona una emoción y cómo llega a ese punto de emoción. Porque muchas veces nos sentimos ya con esa emoción, ese secuestro incluso emocional, porque ojalá supiéramos detectar más fácilmente cuando estamos sintiendo a un nivel más bajo esa emoción, pero probablemente nos damos cuenta cuando ya duele, cuando ya tenemos incluso un estado fisiológico, siento taquicardias, me tiembla un ojo, se me ha cerrado el estómago. ¿Cómo se da esa emoción? Para que con esa toma de conciencia sepas mejor cómo abordarla. Bueno, ya sabes, soy María del Olmo y si quieres saber sobre comunicación, sobre mejora personal, y ahora ya estoy haciendo muchos vídeos sobre inteligencia emocional, este es mi canal, suscríbete y no te pierdas nada. Vamos allá, ¿cómo se da una emoción? Y para eso voy a necesitar un papel que te voy a enseñar, porque consta, digamos, de algunas fases, una detrás de la otra, y lo vas a entender perfectamente. Lo primero que ocurre en una emoción es que se da un hecho, llámalo situación, pero hay algo que va a desencadenar cómo me voy a sentir después. Así que después de ese hecho o esa situación, lo que ocurre es que ha ocurrido, se ha dado. ¿Qué me va a ocurrir a mí? Que yo voy a valorar, voy a interpretar ese hecho o esa situación, porque el hecho en sí es neutro. Dependerá de lo que tú interpretes, de cómo tú luego te sientes y de cómo después actúes. De hecho, diferentes personas ante un mismo hecho actúan de forma diferente, sienten de forma diferente. Así que una vez hemos hecho, ¿no? Ha ocurrido el hecho, lo que hacemos es valorar. Una vez hemos valorado, lo que ocurre y lo que hacemos es sentir. Dependiendo, aquí se da la emoción. Dependiendo de la valoración que yo hago, siento una emoción u otra. Hecho, niño llorando en la calle. Valoración, un niño pesado que ya tiene otra rabieta. Emoción, puedo llegar a sentir indiferencia, desprecio. Es una emoción. Hecho, niño llorando. Valoración, oh no, se ha perdido, no veo a sus padres, no están sus padres. Dios mío, debe estar pasándolo fatal. Emoción, angustia, tristeza. Pero la idea es, mismo hecho, diferente valoración, diferente emoción. Después de esta emoción y de que se dé esta emoción, lo que va a ocurrir evidentemente es que yo voy a tener un estado de ánimo, y ese estado de ánimo está relacionado, estado de ánimo, estado fisiológico, ¿vale? Lo voy a sentir en el cuerpo, lo voy a sentir en el cuerpo. Ese estado fisiológico viene condicionado por esas tres fases anteriores. Y aquí depende de la emoción, yo voy a sentirme de una manera o de otra. Y después de ese estado fisiológico, lo que va a ocurrir es que yo voy a actuar de una manera o de otra. Conducta, acción, cómo me siento. Es decir, dependiendo de lo que he valorado, ¿no? Dependiendo del hecho, dependiendo de lo que he valorado, dependiendo de la emoción que he sentido, luego me va a llegar un estado fisiológico y luego lo que voy a hacer es actuar. De ahí viene luego al final mi conducta. Ante un mismo hecho, ¿no? Lo que hacemos es actuar de forma diferente. La persona que ha pensado el niño está perdido irá a ayudarle. La persona que ha pensado que el niño más pesado y ha pillado una rabieta simplemente pondrá ojos en blanco. No hará nada, o incluso si el niño está molestando sería incluso capaz, dependiendo, ¿no?, de esa valoración, de decir, bueno, ¿puedes hacer parar de llorar al niño? La cuestión es que diferente conducta dependiendo de nuestra valoración. Entonces, si yo os planteo estas 5 fases, mi pregunta es, de estas 5 fases, ¿tú cuál puedes controlar? ¿Cuál está bajo tu control? El hecho, la situación, la mayoría de veces o muchas veces no está a tu alcance. Es algo que ya se ha dado, que ya ha ocurrido, no puedes ir hacia atrás. Aún así, tenemos que tomar conciencia que muchas veces sobre actos y situaciones de las cuales tenemos control, también hacemos esto y no nos centramos en el hecho, ¿no?, y en cómo podemos cambiar esa situación. Pero eso lo dejo para otro vídeo. Suscríbete para no perdértelo. La segunda valoración, esta, como habrás deducido, depende única y exclusivamente de ti. Esta es la base de la gestión emocional. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cuál es mi valoración de las situaciones cotidianas o de vida o no tan cotidianas? Entonces,
La cosa es cómo yo valoro mis situaciones de vida. Evidentemente las buenas también, hay que gestionarlas, pero no son tan importantes de centrarse en ellas. En cambio, es muy importante que en nuestro día a día esas situaciones más difíciles, esos hechos o situaciones que pueden ser para nosotros de alerta, de peligro, posibles miedos, lo que hagamos sea no tener una muy buena valoración. Entonces, la valoración es la base. De aquí luego vendría la emoción. La emoción la podemos cambiar, es que va totalmente conectada a la valoración. No me puedo centrar en, tengo que cambiar la emoción, no tengo que estar triste, no tengo que estar triste, no tengo que sentirme desesperada, no tengo que sentir ansiedad, porque eso es tontería. Al final la emoción, que es lo más importante, es lo que no tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es cómo, ¿no? Cómo es nuestro diálogo interno, qué nos decimos ante esa situación. Y de la emoción nos iríamos al estado fisiológico. ¿Podemos cambiar el estado fisiológico? Difícil, pero sí. De hecho, muchas veces en terapia nos centramos en ese estado fisiológico. ¿Por qué? Porque probablemente la situación que estás pasando es normal que vivas con ansiedad. Probablemente la situación que estás pasando es normal que estés pasando un duelo y que estés triste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Centrarnos en el estado físico, fisiológico, trabajando, pues si estás sufriendo estrés, con el deporte, si te gusta el deporte, con la meditación, con la atención plena, con algo que te haga fluir y poner atención en otras cosas, porque al final, si tienes un trabajo estresante, que ya he trabajado el cómo lo gestiono, el cómo lo valoro, hemos trabajado todo eso, ahora vamos a irnos a cómo yo cuando salgo del trabajo puedo canalizar ese estrés para que no sea para mí perjudicial. Estado fisiológico se puede hacer incluso a través de hipnosis y a través de otros recursos más, cada uno lo que le sirva, pero la cuestión es estar en atención plena. Esto funciona muy bien para personas que están padeciendo ansiedad. Pero al final, si nos centramos solo en el estado fisiológico, cuando tu problema es que estás haciendo una mala valoración de tus situaciones de vida, estamos metiendo un parche. Es decir, nos tenemos que concentrar también en cómo valoramos esa situación, porque probablemente lo que está fallando en tu fase de esa emoción no es tanto el estado fisiológico, sino lo que te dices, lo que interpretas, cómo valoras esa realidad. Como llevo 3 novios y me han salido fatal, yo no voy a encontrar pareja. Como han echado al 10% de la plantilla, yo soy la siguiente. Como mis padres son pobres, yo voy a ser pobre. Es decir, afirmaciones y valoraciones de vida que no me son útiles, no me sirven de nada, los cuales ahora nos centraremos, que eso es lo que voy a trabajar. Y después nos iríamos del estado fisiológico a la conducta o la acción. Al final, la conducta o la acción, claro que la podemos cambiar. Hay formas de exteriorizar emociones muy diferentes. No es lo mismo exteriorizar la ira con una conducta agresiva a exteriorizarla pues respirando y, por ejemplo, en un momento de inhibición me aparto un momento del problema o del conflicto porque necesito ver las cosas desde otra perspectiva. Pero eso no quiere decir que no tenga por dentro rabia, que no tenga por dentro ira. Igual el duelo, la tristeza, ¿no? O igual la ansiedad, el miedo, etcétera. Formas de actuar ante ella. Sentir miedo es normal, por ejemplo, ¿vale? Hablando del miedo, que es una de las emociones que es más difícil gestionar, principalmente porque es necesaria para nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que tenemos la tendencia, claro, es que el problema es el miedo, el problema es sentir miedo, no tendría que sentir miedo, sentir miedo es normal, tener miedo es normal, quiere decir que es una persona inteligente. El problema es no hacer nada con ello y de esto voy a hacer un vídeo, así que el segundo vídeo que haré va a centrarse en eso, en el miedo y en cómo gestionamos el miedo. Lo que nos ha ocurrido es que hemos penalizado el miedo y vemos al miedo como algo muy malo, cuando realmente nos ha salvado y estamos aquí gracias a él. Si cuando estás viendo este vídeo ya he grabado el vídeo sobre el miedo, te lo dejaré aquí. Si no, chafardea que seguramente lo encontrarás. Entonces, ¿qué nos ocurre con ¿Qué nos ocurre con este proceso? Lo que nos ocurre con este proceso es que tenemos que centrarnos en cuál es nuestro diálogo interno. Vale, María, ¿cómo centramos esto? Al final lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestra valoración está formada o se crea, y por eso se crea de forma diferente y es subjetiva a cada individuo, según nuestra experiencia, nuestra educación, sobre todo. ¿Qué viene a decir esto? Pues que si hemos tenido según qué experiencias ante eso, es decir, si nosotros de pequeña nos perdimos o si yo un día perdí unos minutos a mi hijo y sentí una angustia fatal, cuando sienta un lloro de un niño que puede parecerse al lloro que sentí de mi hijo cuando lo encontré, pues voy a relacionar ese hecho con esa situación y yo voy a darla por segura. ¿Qué serían los sesgos? Tenemos que darnos cuenta de que el ser humano está lleno de sesgos. Por favor, tomemos conciencia.
Tengo vídeos también sobre los sesgos psicológicos que cometemos en nuestro día a día. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es una distorsión cognitiva. Nosotros interpretamos algo, además normalmente en una tendencia sistémica, que probablemente y que muy fácilmente no sea real, pero que lo damos como verdad. ¿Y esto qué es? Pues para interpretar la realidad, de cómo procesamos la información, de cómo tomamos decisiones, de cómo juzgamos a las personas. El sesgo es una distorsión de la realidad, además del cual no somos demasiado conscientes. Valoración de un hecho, ¿no? Pues somos capaces de sentir más miedo, tener más miedo a una serpiente o a una araña, que en cuanto, ¿no?, nos acercamos, se acerca una a nosotras, nos ponemos a gritar como locos y hemos creado esa fobia y esa aprensión puede ser normalizada. Venimos de muchos años en que las arañas y las serpientes, cuando vivíamos en el bosque, podían llegar a ser peligrosas y podían matar a personas, y en cambio no tenemos ningún miedo a estar respondiendo un mensaje, un WhatsApp, mientras vamos por una carretera con nuestro coche a 150 km/h, siendo racionalmente mucho más probable que mueras en ese momento que con la araña o la serpiente. Estamos hablando de que con una serpiente o una araña mueren unos centenares de personas al año en el mundo, y que mueren 1.300.000 personas al año en accidentes de tráfico. Entonces, ¿qué vengo a decir? Que lo que venimos a decir es que no somos seres racionales en muchas de las ocasiones, y esta valoración que estamos diciendo de ese hecho muchas veces está totalmente sesgada, que son lo que le diríamos esos pensamientos totalmente distorsionados, no son reales, no son verdad. Os sonarán frases, afirmaciones, pensamientos del tipo: ¿y si algo terrible le sucede a mi hijo, a mi hija, a mi pareja? No puedo confiar en nadie, todos me traicionan. ¿Por qué te han traicionado? He cometido un error grave, seguro, en el trabajo y me van a despedir. ¿Y si no puedo superar esta situación tan difícil? No soy lo suficientemente buena para conseguir mis objetivos. ¿Y si tengo un accidente o enfermo gravemente? No poder dejar de pensar en situaciones en las que has fallado, en las que has fracasado, en las que te has equivocado. Ahí están en la mente, cling, cling, cling. Tengo miedo a quedarme sola o solo, no encontrar nunca el amor. ¿Y si la gente de mi alrededor deja de quererme y se larga? ¿Y si llego a un grupo y se callan, me están criticando? Me están pasando muchas cosas buenas, eso quiere decir que algo malo va a ocurrir. ¿Y si soy un fracaso en la vida y no logro hacer nada importante? Estos son algunos de los pensamientos y probablemente no te sientas resonando con ninguno de ellos, pero nos ocurren a mayor o menor nivel y son afirmaciones que están totalmente sesgadas. El hecho de que hayas tenido 3 parejas y no te hayan funcionado no quiere decir que no vayas a encontrar. El hecho, como le pasó a una alumna que me vino a mí toda preocupada, de que te esté yendo en los 4 años anteriores, ¿no?, o en estos últimos 4 años súper bien la vida, no quiere decir que ahora va a venir el terror, ¿no? El terror, que así estaba ella, realmente con una ansiedad y no poder dormir durante hacía unos cuantos meses, porque hacía 4 o 5 años que la vida suya y de sus seres queridos iba fenomenal. ¿Y esto qué es? Estos son pensamientos distorsionados, sesgos cognitivos, la generalización excesiva. Todos son iguales. Como me han echado del trabajo, no voy a encontrar ningún trabajo mejor. Como me he equivocado en eso, voy a fallar en todo. Como no soy de letras, no sé escribir. Todos los jefes son iguales. Siempre, nunca. Todo esto es generalizar de forma excesiva, y generalizar es una mentira como una casa. Puedes recordar todas esas veces que te has equivocado y van a venir a la mente cada vez que tengas ese punto de salir de la zona de confort. Todos esos pensamientos, valoración, todos esos pensamientos en el que te has equivocado, no has estado a la altura, fallaste. Y eso es lo que te va a venir al momento, porque tu cerebro es inteligente y quiere ponerte en alerta y quiere decirte: cuidado, que te puede ocurrir eso. Además, tengo que decir que hay unos últimos descubrimientos de cómo funcionan nuestros pensamientos que son muy interesantes y que te voy a hacer un vídeo enseguida. Si está ya, te lo dejo ahí. Pero la idea es que tomemos conciencia de que generalizar es equivocado. Pensar en ese momento, en todas las veces que te has equivocado, es irreal, porque no estás pensando en todas esas otras veces que sí has sabido ejercer tu trabajo, que has sido una buena profesional y lo has hecho fenomenal. Por algo tienes ahora mismo esa oportunidad y lo que vas a hacer es trabajar duro para no cometer errores, y aún así los vas a cometer, porque si te estás arriesgando, porque si estás yendo más allá, porque si te estás retando y saliendo de tu zona de confort, lo más lógico es que te puedas llegar a equivocar, pero no te atormentes porque no está funcionando. Eso es un poco también la base. La base, cuando nos llega un pensamiento negativo, ahora he puesto el ejemplo, por ejemplo, del pensamiento distorsionado de generalización, es preguntarnos, cuando nos llega ese pensamiento, si nos está sirviendo de algo. Tenemos que preguntarnos,
Este pensamiento que me acaba de llegar, intrusivo, ¿me es útil? Hecho. Valoración. Ostras, me ha llamado el jefe a su despacho. Valoración. Seguro que es que me he equivocado en algo. Quizá no le he enviado bien el informe. No estará contento con mi trabajo. Esa es la valoración que yo puedo hacer. Mi pregunta es, ¿qué me va a ocurrir si yo sigo anclada en ese pensamiento? Y si me estoy hasta la hora y media que me ha agendado en su despacho, yo estoy hora y media pensando y machacándome, valorando la situación de me quiere en el despacho, con él, va a ser porque he fallado, va a ser porque me quiere echar. A mi compañera Laura la ha hecho el mes pasado y también fue llamándola al despacho. Es decir, teniendo todos esos pensamientos, mi pregunta es, ¿me va a ayudar? Pues evidentemente tendréis muy claro y responderéis rápidamente que no te va a ayudar para tu estado de ánimo. Vas a entrar en un bucle de ansiedad, probablemente incluso te dé un ataque de ansiedad. Fisiológicamente vas a estar mal, eso lo tenemos claro. Pero es que además pensar eso va a hacer que mi comportamiento, hecho, situación, valoración, emoción que estoy sintiendo en ese momento, que es miedo, ansiedad, ¿de acuerdo? Eso me va a estar en un estado fisiológico y eso me va a tener una conducta. Una conducta que quizá no va a ser muy buena para poder gestionar lo que ocurra en ese despacho. Si yo lo que quiero es o tengo miedo sobre alguna situación que ha ocurrido, yo que sé, en las últimas semanas y por eso yo creo que me llama al despacho, pues lo que tendría que hacer es, en lugar de preocuparme, es ocuparme. Tengo una hora y media, primero que podría llegar a hacer, pensad, y es lo que tengo que hacer, pensamiento. ¿Qué me preocupa? Que me eche, que me diga que eso lo he hecho mal, que ta. Pues ¿yo qué hago? Me puedo estar una hora y media asándome mis propios ácidos de la ansiedad y del estrés, o lo que puedo hacer es ocuparme. Y ocuparme siempre es más útil que simplemente pensar. Entonces, ¿qué podría hacer? Preguntar a la gente, oye, ¿sabéis por qué me llama al despacho? ¿Alguien sabe alguna cosa con quien tengas confianza y quieres? Eso sería una opción que no tiene por qué ser la correcta. Probablemente lo que podrías hacer es pensar en qué podría ser. Vale, me cojo un papel en blanco y me planteo, vale, ¿por qué me puede estar llamando? ¿Puede ser por ese informe? ¿Puede ser por esta cosa? Y me planteo un plan A, un plan B, un plan C. Y si me dice esta cosa y que esto lo he hecho mal, ¿cómo podría yo justificarlo? ¿Cómo podría...? Es decir, me preocupo. Al menos no me estoy yo asando, friendo en mis propios ácidos. Y esto con cualquier preocupación. No me va a ser útil. El pensamiento negativo no siempre es inútil. Es decir, un pensamiento negativo me puede hacer prepararme y me puede hacer llevarme a la acción y a ocuparme. El problema es cuando tengo pensamientos negativos y no hago nada con ellos. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, ¿me es útil? Luego, cuando son pensamientos, porque veis que hay muchos tipos de pensamientos, cuando son pensamientos que son como afirmaciones, que vienen ya más y tienen más relación con las creencias, lo que tendría que hacer, ¿eso es real? Aterrizo. Yo lo que os recomiendo es que durante 3 días os estéis escuchando, observéis vuestro diálogo interno. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué me digo? ¿Cómo valoro el despertarme por la mañana? ¿Cómo valoro mi día al irme a dormir? ¿Cómo valoro cuando me voy al trabajo? ¿Cómo valoro en este momento en que me he equivocado? ¿Cómo valoro ahora que he tenido un pequeño conflicto con un cliente o con un compañero? ¿Cómo valoro una situación que quizás estoy viviendo con mis hijos? ¿Cómo valoro la situación económica que quizás estoy ahora mismo viviendo? ¿Cómo valoro esas situaciones cotidianas de mi día a día en los próximos 3 días? Y hago un diario de pensamientos. Papel en blanco, mejor aún, libreta. Y aquellos pensamientos que tomo conciencia, que los tengo, los apunto. Sobre todo aquellos que son distorsionados, que no nos ayudan, que no nos son útiles. Cuando tengo apuntados esos 10, 15 o 6, lo que voy a hacer es aterrizarlos. Entonces vamos a desgranar qué me producen, qué emoción hay detrás. Y aquí nos vamos a darle un poco más de vueltas. Que hay rabia, ira, que hay miedo, hay tristeza. ¿Qué emoción hay detrás? Hay asco, ¿no? Hay desprecio. ¿Qué emoción hay detrás de esos pensamientos? Incluso podríamos decir si la sientes hacia alguien, hacia algo, hacia la situación, hacia ti. Y lo tercero también sería muy importante saber qué hecho, habéis visto el proceso, qué hecho lo desencadena. ¿Cómo se ha desencadenado? ¿Qué hecho lo ha desencadenado? Ha sido un pensamiento, ha sido un momento en el que alguien ha creído en mí y me han dado una oportunidad, ha sido un momento en el que he cometido un error y he recordado todos mis errores anteriores, ha sido un momento en el que, ¿qué situación ha desencadenado
ese pensamiento. Esto es lo primero que deberíamos hacer cada vez que tenemos pensamientos. ¿Qué emoción me producen y qué me lo ha desencadenado? Para luego desmontarlo. Hemos hecho una primera aproximación súper básica a la gestión emocional y a la gestión de pensamientos. Es importante que tengamos claro esa fase y lo que está bajo nuestro control es la valoración. Empieza a escuchar tu diálogo interno. Empieza a plantearte si esos pensamientos son tan reales como tú los abrazas como tal, ¿no? Y no te pierdas mis siguientes vídeos para aprender a cómo gestionar esas emociones y esos pensamientos. Aquí te espero, suscríbete para no perderte nada.